nombre es Luciana Cardoso y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 32º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. ¿De qué se trata este evento? El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana, ya hace unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado gratuito para socios mediante un formulario y con un costo de 200 pesos para los otros asistentes que lo deben pedir vía redes sociales. Otros beneficios que pueden adquirir siendo socios del club es un 20% de descuentos en libros y becas, entre otras cuestiones. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre la vida del jurista, filósofo y sociólogo Antonio Escotado. Para comenzar, los invito a repasar los hechos más importantes de la vida del filósofo que reescribió la historia del comunismo. Antonio Escotado Espinosa nació en Madrid en 1941, aunque pasó los 10 primeros años de su vida en Río de Janeiro, Brasil, donde su padre era agregado de prensa de la Embajada Española. En Madrid empezó la carrera de filosofía y la de Derecho, pero terminó solo la última. Se doctoró con una tesis sobre Hegel, la conciencia infeliz. Ensayo sobre la filosofía legítima de la religión. Trabajó en el Instituto de Crédito Oficial y en los años 70 cambió de vida y se fue a vivir a Ibiza, donde se dedicó al estudio y la traducción hasta 1983. Redactó su obra más influyente, Historia General de las Drogas, publicada en 1989, y empezó a dar clases en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Además de la actividad docente, él se centró principalmente en la traducción, el ensayo y la investigación. En filosofía destaca su obra Caos y Orden, publicada en 1999. Ha escrito también, entre otras muchas cuestiones, sobre sociología del poder político. Entre ellas podemos mencionar su obra Majestades, Crímenes y Víctimas, de 1987. Y también habló sobre pensamiento económico. Ahí tenemos la obra 60 semanas en el trópico, de 2003. Su perspectiva era interdisciplinaria y combina una gran diversidad de saberes e intereses de una posición humanística. Políticamente es un pensador singular en el panorama español. Pese a haber explorado multitud de campos del saber, Antonio Escotado es conocido fuera del ámbito académico por su postura favorable a la despenalización de las drogas y por sus obras relacionadas con ese tema, entre las que se destaca muy especialmente su obra Historia General de las Drogas, un estudio profundo de más de 1500 páginas y que ha sido traducido a muchos idiomas. La obra contempla un recorrido multidisciplinar sobre la viedad, abordando aspectos históricos, culturales, mitológicos, antropológicos, sociológicos, políticos, químicos y médicos. Escotado está entre los 70 pensadores escogidos en el Diccionario de Pensadores del siglo XX. Un dato no menor. Bien, ahora vamos a ver un breve video antes de pasar a nuestros flamantes oradores del día de hoy. De Antonio Escotado puede decirse que su mejor expresión del descanso es el trabajo. A su edad le sigue echando 12 o 13 horas diarias al asunto. Más o menos siempre fue así. Desde que siendo niño encontró un placer extraño en devorar los libros más áridos de la biblioteca de su padre. Cuanto más áridos, mejor, más placer. Y siguió siendo así en el colegio y en la universidad, claro. Y durante los años que pasó en Ibiza, cuando era escota el melenas, terror de las nenas.
y también en la cárcel, y entre mujer y mujer, y en el trópico, y todavía hoy. El caso es que Escogotado ha logrado hacer una obra indiferente al éxito o al fracaso, sin importarle qué tuvieran que decir al respecto, ni la crítica, ni el público, ni las madres contra la droga, ni los enemigos del comercio, ni nadie. Es lo que tiene plantearse cada libro nuevo como el 13º trabajo de Hércules, lo que tiene ir por la vida sin una tesis predeterminada, lo que tiene, en fin, dejarse sorprender por la realidad. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo que para empezar, aquí, aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos, el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones, o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Yo lamento, es que me preocupa mucho que se legalicen las drogas, porque es como si se legalizase la escritura o la pintura, o el uso del tiempo. Yo lo que creo es que en este caso se debe estudiar una derogación de la prohibición. El Estado puede prohibir o puede desprohibir, pero no creo que se le pueda conferir a las instituciones públicas derecho a legalizar esto. Esto no es legalizable, esto es un derecho natural, consustancial al ser humano. El concepto eje del pensamiento de Marx es clase social, pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, donde tú si nacías villano, te morías villano, y si nacías noble, morías noble, eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles, donde la suerte y el mérito influyen. Porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y olvídate del mérito. Pues bueno, la inaudita caradura de este hombre es hablar de que, decir, enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, está hablando de castas. Ese equívoco, es un equívoco burdo, no lo ha denunciado todavía nadie, ni en enseñanza secundaria ni en enseñanza universitaria, que yo sepa. Pero es tan burdo y grosero que le obliga a escribir alguna vez en su vida sobre qué es una clase social. Y es verdad, ¿y cuándo lo hace? ¿A qué casualidad? El día antes de morirse. ¿Y qué notas toma? En un cuadernito nuevo que disponemos, toma como 15 líneas, donde ya para troncharnos más, lo que dice es que si se considera que el origen de la clase social es la forma de ingreso, no podemos mantenerlo, porque en realidad hay tantas formas de ingreso que son una miríada, dice. Bueno, esas 15 líneas, como no sabe qué hacer con ellas Engels, las mete como capítulo 52 del volumen 3 del Capital. Estas 15 líneas, donde Marx se desdice de que hubiera dos grandes clases, la burguesía y el proletariado, diciendo que son una miríada por la fuente de ingresos, esto que te digo es todo lo que ha dicho Karl Marx sobre las clases sociales.
Pero el segundo concepto es la plusvalía. Es decir, que se puede cuantificar la proporción que el interés del dinero a través de préstamos y la participación del empresario supone de robo de trabajo. Ya Bernstein, que era el secretario de Engels, le dijo a Engels, poco después de morir Marx, esto no es cuantificable ni es siquiera un concepto. Esto no existe. O sea, Marx lo ha intentado poner en el tomo 1 dentro de la álgebra del capital, que se llama, lo ha intentado cuantificar de manera que se puede dividir, restar, multiplicar, pero no es cierto, porque no se puede cuantificar en ningún caso. Y tampoco se ha podido cuantificar desde el 67, si no recuerdo mal, que se publicó el Capital, 1867, hasta el día de hoy. Es decir, es un pseudoconcepto, no existe. La proporción que según Marx le quita el capital al obrero no es un número. No es un número, es decir, no tiene perfiles cuantitativos. No lo vas a encontrar ni en Marx ni en ningún otro. Es gracioso. Es francamente gracioso. Y esto es lo científico de Karl Marx. Ahora que ya hemos visto el video, ya hemos hecho una introducción, ¿sí?, sobre Antonio, vamos a presentar ahora sí a los disertantes de este día. Primero vamos a tener a Thor Sheikin, que es director del Club de la Libertad, y también vamos a tener a Jimena García Gorostegui, que es abogada y magíster en Economía y Ciencias Políticas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos, a las cuales podremos agregar 5 minutos más si falta cerrar una idea. Yo voy a avisar a los 15 minutos por medio del chat, y a los 16 minutos, si veo que la persona no ha leído, voy a hacer una voz de alto, simplemente para constatar que faltan 4 minutos más, ¿no? Mientras los disertantes van respondiendo sus ideas, las personas pueden ir dejando sus preguntas en el chat o inquietudes, y después vamos a ir leyéndolas. Bien, ahora sí, Thor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias al Club de la Libertad, a mis queridos hermanos del club, por haberme dado la oportunidad de hacer este homenaje a este fulano, a este tipo, a este gran hombre, para mí un admirado desde hace bastante tiempo, que así como lo vieron recién, así como lo vieron, este lunes cumple 80 años. Está viejo, sí, se lo ve viejo, pero está vivo y sigue trabajando a full. 80 años y sigue teniendo esa seducción que siempre tuvo, que le dio tanto éxito en muchos aspectos de la vida, y que hoy ciertamente lo ha convertido en una especie de nuevo influencer, porque está muy extendido últimamente su trabajo, sus exposiciones, sus entrevistas en toda la red. Es simplemente la facilidad de ir a buscarlo y se encuentra cada uno con los trabajos de Antonio Escotado, más allá de sus obras escritas en fabulosos libros. Seguramente vamos a estar referenciando a dos obras magnas de Escotado, pero uno se pregunta cómo es que las dos obras magnas de Antonio han sido referidas a dos temas en apariencia quizás tan dispares como las drogas y el comunismo. Según sus propias palabras, según dice Antonio Escotado, tanto drogas como comunismo son igual de tabú, porque ambas son grandes expresiones del miedo. Las drogas son el miedo a uno mismo disfrazado de protección, mientras que el comunismo es el miedo al vecino, a que me quite lo mío. Entonces, las dos grandes expresiones del pánico, hacia afuera y hacia adentro. Pero vayamos a los orígenes de sus pasiones. Siendo todavía un niño, como lo habíamos referenciado Luciana, con apenas 5 años, en realidad, su familia madrileña se muda al Brasil para radicarse en Río de Janeiro. Allí viviría unos años inolvidables hasta sus 15, en medio de una vida acomodada, porque la pasaban realmente muy bien, playa, sol, una vida caprichosa de hijo único, leyendo los libros, como decía en algún momento el
el reportaje del video, los más incómodos que le podía robar al padre. No sé cómo me soportaban, dice, porque él la pasaba realmente muy bien. Escotado no olvidará jamás a aquella bellísima cuidadora de nombre Joana, que con apenas 6 años más de edad que él, fue quien encendía sus fuegos juveniles durante aquellos años tropicales. Y nos volvimos a España, dice, y me vine virgen. Y lo dice como una especie de frustración melancólica. De Brasil, de ese Brasil pagano, frente a la playa, a la España de Franco, en un solo movimiento, y a la severa sociedad del nacionalcatolicismo. Como no podía ser peor, entrando obviamente a un colegio religioso. Al poco tiempo ya estaría ingresando al Partido Comunista de la mano de Javier Pradera, y a partir de las reuniones de la Federación Universitaria Democrática Española. Escotado ya traía sus propias afinidades filosóficas. Había descubierto a Hegel, a Freud, a quienes consideraba sus maestros junto a Aristóteles. No hace mucho admitió que ya solo en la vejez recién descubre a David Hume como un cuarto tutor de su espíritu. Aficionado, como era, a Heidegger y a Marcuse, era calificado por sus camaradas en la universidad como esteticista, lo cual para él, lejos de ser un agravio, se constituye en una especie de galardón. Para ver hasta qué punto estaba convencido de su propio comunismo, podemos señalar que intentó ingresar al Vietcong para enfrentar al imperialismo capitalista yanqui en el mismo barro de la guerra menos popular de esos años. Él mismo señaló que fue la mili la que lo predispuso a salir colérico, indignado y dispuesto a disparar contra cualquier cosa. La mili es para lo que nosotros era la colimba en otra época. Entrando en la universidad, estudia filosofía por vocación y derecho por salida laboral, pero solo termina esta última, derecho. Con filosofía no tuvo la misma suerte, estaba agobiado por las modas intelectuales que reinaban en las carreras de filosofía de aquellos años. Neotomistas, neomarxistas, neopositivistas, neoformalistas del lenguaje, todos según él, absolutamente insoportables. Ahí se encuentra con que el marxismo había descubierto la secta, como institución científica para lograr la cohesión del partido. En esa época aparecen numerosos nuevos grupos de izquierda europea, montados casi todos en alguna forma, de alguna manera, sobre las drogas. La ETA, las Brigadas Rojas. Hoy todo eso, él mismo lo dirá, le da una vergüenza tremenda desde lo ideológico, pero no así desde lo vivencial, ya que en esa época él se pone a experimentar con una dedicación científica todo lo que aquel universo de experiencias le brindaba. Y lo que sería la base para su primer obra magna, que fue la historia general de las drogas. Todo aquel desenfreno sexual que abarcaba casi toda Europa, desde los libros del amor libre de Bebel a los de Simone de Beauvoir, aquella explosión de la izquierda joven del 68, la del encuentro de Marx con Freud, donde la juventud terminaba vitoreando enardecida la revolución del Che sin mirar lo que pasaba realmente en Cuba, y ni qué decir de lo que ocurría en la Rusia soviética ya desde los años 30. Con todo esto, y habiendo estado más de 5 años en la función pública, en el Instituto de Crédito Oficial, gozando hasta ese momento de una holgada bonanza económica, aquello que nosotros llamaríamos sin la más mínima duda un hippie con OSDE, Escotado se lanzó de repente en 1970 a una vida sin lujos. De repente. Aunque bien sustentada, por cierto, con los ingresos que obtenía mediante traducciones. Mudándose a Ibiza con su esposa a iniciar una etapa plena de experiencias, en plan revolución sexual y un ambiente plenamente contracultural. Él referiría, todos éramos comunistas. Sin embargo, éramos unos dropouts. A esas alturas estábamos como claramente horrorizados, no ya ante Stalin, sino lo que
lo que tocaba en ese entonces, que ya era Brezhnev, y todo ese delirio de la Guerra Fría, la cortina de hierro, fue allí donde nos espabilamos a que todo aquello de la planificación central era demencial. Él diría en una de sus famosas frases: la utopía, además de una estupidez, es una inmoralidad. Es a partir de ese espabilarse y del hecho de que cada uno lograba sustentarse a su manera, saliendo adelante cada cual con lo suyo, en un ambiente de intercambio espontáneo, muchas veces fuera de la ley, obviamente, se da cuenta que evidentemente lo de la mano invisible tenía más anclaje en la realidad que todo aquello con lo que deliraban respecto de la planificación y la igualdad socialista. Otra de sus frases sería que la justicia guarde relación con tener todos lo mismo. Es una tesis incompatible con la realidad. Durante este tiempo, entre 1970 y 1983, Escotado traduce algo más de 40 títulos para distintos editores, con los cuales se venía manteniendo muy bien, mientras disfrutaba de una experiencia de vida ecológicamente correcta, reciclando incluso lo que otros tiraban y tratando de demostrar que esto era efectivamente posible. Mientras tanto, estudiaba y experimentaba de manera profunda y concienzuda, como posiblemente nadie lo hubo hecho antes. Se estaba metiendo de lleno en el universo de las drogas, pero sin alocarse necesariamente, experimentando de una manera realmente científica. Hay muchos que les cuesta demasiado entender esto por parte de Antonio Escotado, pero lo hizo de esa manera y eso se refleja definitivamente en su obra. Durante este tiempo, funda en un viejo caserón en la isla de Ibiza el Taller de los Olvidados, un lugar que era de encuentro, donde olvidar los problemas y sumergirse en un mundo desconocido, lejos de la rutina habitual. Pero al día siguiente le cambió el nombre, ahí nomás, al darse cuenta de que había una palabra griega que abarcaba toda esa idea. Y así nace Amnesia. Amnesia, que todavía hoy es considerada una de las discotecas más importantes del mundo y que sigue existiendo ciertamente, más allá de que pocos años después el Escota la había vendido. ¿Cómo él entendía esa parte de su experimentación? De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Espero que las horas que me he pasado con la cabeza metida en el inodoro hayan valido para que otros hayan podido ahorrárselas. Ese era el punto de vista de su trabajo. Luego vendrá su estadía en la cárcel, a la que va a dar por una trampa en la que cae de manera bastante ingenua, obligado a participar de una operación de compraventa de drogas en la que tanto los compradores como los vendedores eran policías. Pasó 3 meses en prisión preventiva y, dadas las inmensas presiones a las que se vio sometido por parte de los bandos que lo estaban rodeando, entre los cuales incluso había un capo de la mafia corso marsellesa, finalmente optó por abandonar la isla de Ibiza para siempre. 5 años después recién llegaría el juicio oral, donde resulta condenado por literalmente tráfico de drogas en grado de tentativa imposible. En vez de recurrir a la sentencia, cosa que bien podría haber hecho, dado lo antojadizo de esta figura delictiva, opta por unas humildes pero pagas vacaciones de 1 año en la cárcel de Cuenca y allí permanecerá incomunicado, lo que finalmente le permite enfocarse absolutamente en su trabajo sin interrupciones, recibiendo el correo y las comidas por debajo de la puerta, encerrado durante 1 año. De aquí salen las bases de su primera obra magna, la Historia General de las Drogas. Su acercamiento al estudio de los temas, como se muestra, es lento, meticuloso y trabajoso.
Trabajo es el sinónimo de su forma de escribir, de investigar cada tema. Los desmenuza, recopila información para así entenderlos. Su rutina de trabajo es ardua. Hoy en día, el uso de Internet como herramienta solo le ha aliviado el esfuerzo en el aspecto práctico, pero no así la dedicación. Internet le ha permitido gozar aún más de lo que es su mayor pasión, la investigación, el estudio. Estudia a fondo los temas que desarrolla y le dedica por lo menos de 13 a 14 horas diarias a ese trabajo. Sin lugar a dudas, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, es la gran obra magna de este pensador riguroso, metódico y polémico. 15 años de estudio e investigación volcados en 3 soberbios tomos de más de 600 páginas cada uno, que obviamente le recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad. No son baratos, son caros, pero son muy, muy recomendables. La obra de mi vida, según él mismo la cataloga. Y no vamos a tener la impertinencia de pretender resumir semejante trabajo en los 5 minutos, más o menos, Luciana, que me quedan, nada más. Ahora, ¿cómo fue su génesis? ¿Cómo un confeso y aceptado comunista da semejante vuelco intelectual y se permite a sí mismo revisionar de manera fría, concienzuda, profundamente, todo lo que hasta ese momento creía? Antonio Escotado confiesa sincera y honradamente haber detestado el comercio. Él realmente había comprado en su juventud aquella vieja cantinela de "la propiedad es robo". Él realmente había comprado esa idea, hasta que empezó a darse cuenta de que habían relaciones voluntarias e involuntarias. Y se da cuenta que la primera involuntaria es haber nacido, tener los padres que le ha tocado a uno, o el municipio donde ha nacido, o la tierra en la que vive, el país en el que vive. La religión también es otra de esas relaciones involuntarias a las cuales atenerse. Todas estas relaciones involuntarias a las cuales uno se debe acomodar. A su juicio, el comercio introduce un espacio de relaciones voluntarias, aprovechando el aparato del derecho contractual, y que define una serie de coordenadas específicas dentro de lo que es el mundo civilizado, definiendo el mundo civilizado. Hace dejar de lado, por ejemplo, lo que termina encontrándose como el mal negocio de la esclavitud. Escotado hace incluso el ejercicio de arrastrar el origen del odio al comercio mucho más allá de las teorías marxistas y comunistas, llegando hasta los antiguos esenios, donde él reconoce una interpretación particular del 7º mandamiento: no robarás y no practicarás el comercio. A partir de allí traza la conexión que con aquel fundamental, algo básico para la civilización cristiana, que es el sermón de la montaña. Benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Tienen que elegir entre Dios y el dinero. Y eso aparece 22 veces en el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis uno se encuentra con párrafos en los que se dice: temblarán ante el castigo inminente todos los comerciantes, los armadores de buques y los nuevos ricos. No los ricos, los nuevos ricos. La misma idea primaria está desde Daniel e Isaías. El rico es malo, el pobre es el santo, y hay que abolir el instrumento criminal para mantener y ensanchar la propiedad privada, que es el comercio. Esto poco a poco iría traduciéndose en que la alta Edad Media sea completamente anticomercial, donde incluso las palabras comercio, lucro, comerciante, negociar, prácticamente desaparecen. Algo que sin dudas sería pie incluso al antisemitismo, considerando que en idioma sefardí la palabra judío se traduce como comerciante. En dichos de Antonio Escotado, los mitos contra el comercio han llevado a fijar creencias ridículas en la mente de millones de personas. Por ejemplo, los americanos, a quienes el socialismo cataloga de imperialistas por excelencia. Ellos tuvieron las más horribles y cruentas
cruentas, las peores guerras contra la gran potencia imperialista de su tiempo, como lo fue el Imperio Británico durante el periodo de su independencia. Han odiado tanto los puestos coloniales porque los americanos han querido tener puestos comerciales por todo el mundo, no colonias. En cambio, Rusia, que siempre ha tenido colonias, de eso ha vivido y de la expansión para controlar el odio interno. O sea, los verdaderos imperialistas que han conquistado todos los países sobre los que pudieron echar pie pretendieron tachar de tales a los que, en proporción de poder, eran los menos imperialistas del mundo. A partir de todo esto, Antonio Escotado, toda su polémica obra, y especialmente Los enemigos del comercio, han logrado una relevancia y un vuelo absolutamente notables en apenas 5 años, principalmente por su altísima y muy inteligente exposición en Internet, como lo decíamos en un principio, donde sus videos de entrevistas y conferencias son constantemente referencia y donde él mismo se ha convertido, llegando, como lo dijimos, a sus 80 años, en todo un influencer del más puro liberalismo. Los filósofos, dice Escotado, tenemos el deber o la posibilidad de orientar las investigaciones y evitar los simplismos. Y los profetas, espero que se hayan jubilado para siempre. Hasta acá he llegado y muchas gracias a todos. Pasaremos después al momento de las preguntas. Mientras tanto, me sigue mi colega de turno. Bien, muchas gracias, Thor. Gracias por respetar los tiempos. Muy interesante lo que nos contó. Ahora sí, pasaremos a la señora Jiménez García, cuando quiera empezar. Ahí está. ¿Me escuchan? Se escucha bien. Bien, gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Yo voy a intentar en estos breves minutos sintetizar el pensamiento de este gran maestro sobre el tema que, como se viene diciendo, lo hizo más famoso, que es la despenalización de las drogas. Como se mostraba en el video y como dijo mi compañero, Escotado no habla de legalización, como se dice muchas veces en este debate, sino que él se refiere a la despenalización. Con esto él quiere decir que hay que derogar la prohibición, no quiere dejar en manos del gobierno o del Estado todo lo referente al mercado de drogas, sino que la idea sería volver a un régimen como cuando las drogas estaban permitidas y legales en todo el mundo. Bueno, en su obra Historia General de las Drogas, ya mencionada varias veces en estas exposiciones, él afirma que el derecho a las drogas es un derecho reconocido en cierta forma en todas o casi todas las constituciones del mundo cuando hablan del derecho a la felicidad y a la búsqueda autónoma de la misma, que es un derecho natural. No, como dije, no cree en la interferencia estatal sobre este tema, sino que cree que es un derecho natural y, como bien él dice, sería limitar el derecho a la escritura, a la lectura, y él incluso muchas veces dice, y a mí me causó mucha gracia, que es a fornicar. Bueno, es imposible resumir el libro Historia General de las Drogas, son más de 1500 páginas. Voy a tratar de ver los grandes temas, son el descubrimiento de ciertas drogas, como por ejemplo fue el opio. Hoy la sociedad escucha la palabra opio y lo relaciona con cosas malas, como él siempre dice, con lo malo, con el diablo. Él habla mucho con esos términos. Bueno, la primera aparición en forma escrita de la palabra opio viene del sumerio, que significaba júbilo o goce. Explica que el arraigo en la región mesopotámica de la planta de la dormidera, que es de donde se saca el opio, viene desde la era precristiana. En uno de los recetarios más importantes del Antiguo Egipto,
que es el papiro de Ebers, en el siglo XII a.C., nota la cantidad de sustancias psicoactivas para aliviar enfermedades, especialmente utilizándolos como calmantes o analgésicos, e incluso como tranquilizadores para los bebés, cosa que hoy a nosotros nos puede parecer una barbaridad, pero bueno, se usaba. Incluso Hipócrates, lo que llamamos el padre de la medicina, lo recomendaba para la aplicación en bebés, especialmente el opio tebalco. En cuanto a la planta del cannabis, los primeros rastros de la siembra del cáñamo por su fibra se encuentran en China. Su gran popularidad se acrecentó después de la publicación, 2700 años antes de Cristo, en el recetario redactado por el emperador de la época. Disculpen que no recuerdo el nombre, pero nombres chinos se me complica. Y en la Mesopotamia no fue sino hasta el dominio de los asirios en el siglo IX a.C. que se mencionan los rituales como conexión con los dioses en relación al planta del cannabis. Todo esto para decir que todas las drogas fueron utilizadas, descubiertas, para fines medicinales, recreativos, industriales, e incluso religiosos. Bueno, el tema de realizar negocios comerciales con las drogas o con los estupefacientes se ve mucho en la antigua Grecia y en Roma, con el opio, que además de ser utilizado como propósito recreativo y medicinal, también era un medio de intercambio. Es ahí donde se redacta por primera ley acerca de las drogas dentro de la Lex Cornelia. En esta normativa se describe el concepto de droga como una palabra indiferente donde cabe tanto lo que sirve para matar como lo que sirve para curar, pero lo que esta ley solo reprueba es lo usado para matar a alguien. Es decir, que no le daba ningún atributo especial a lo que hoy llamamos estupefacientes o sustancia psicoactiva, más que el hecho de decir, bueno, más que reprobarla si se usaba como medio para matar. La palabra droga viene del griego farmacón, que venido con lo anterior sobre la Lex Cornelia, significa remedio o veneno. Es decir que bueno, cualquier droga, cualquier estupefaciente podía usarse en esa época para matar o para curar. Las primeras prohibiciones a nivel internacional se sancionaron en China, lo que esto llevó a que se desencadenaran las dos guerras del opio en los primeros años de 1800. Se utilizaba como medio de intercambio e Inglaterra decía que era un atentado contra la libertad de comercio y ganó ambas guerras en un corto espacio de tiempo, ganando los puertos de Hancock y Bangkok. A nivel global, se llama guerra contra las drogas al prohibicionismo. Comenzó en las convenciones de Ginebra desde los años 1930, en donde se estableció un sistema de listas de sustancias controladas, que luego sería recogida por la ONU en la Convención Única de 1961, con la excusa de cuidar la salud de los ciudadanos. Previo a esto, en los Estados Unidos, la guerra contra las drogas se inició con la ley Harrison en 1914. Escotado explica cómo este fue un artilugio registral, ya que no haberlo hecho de esa manera se hubiese tenido que modificar la Constitución americana, como se hizo luego con la ley seca o la ley Volstead. En este punto me quiero detener sobre lo que Escotado considera que es la droga más estigmatizada por la sociedad hoy en día, que es la heroína.
todos escuchamos a diario o vemos en los diarios o en los noticieros, o tenemos gente conocida que sufre o padece problemas con la heroína. Sin embargo, Escotado explica cómo fue descubierta por el laboratorio Bayer casi al mismo tiempo que la aspirina, perdón, y que mientras se vendió libremente no se registraron casos de adicción, ni de sobredosis, ni de delitos relacionados con esta. Incluso el prospecto médico que venía con su venta advertía cuánta era la dosis que debía consumirse. Es decir, que no se registraban problemas con las drogas antes de la prohibición. Mi colega mencionó que Escotado era consumidor de drogas, lo reconoció más de una vez en programas de televisión, en entrevistas, y como dato de color, cuando vino a la Argentina a un programa televisivo, no sé si todos lo conocen, a Chiche Hellblum, él contó cómo había consumido distintos tipos de drogas, especialmente la heroína, y cómo les explicó a sus hijos las consecuencias que tenían tomar drogas, tomar estupefacientes, y cuáles eran los distintos tipos de drogas que existen. Sin embargo, siempre explicándoles que debían esperar hasta los 18 años, esto dicho por él, ya que no está a favor del consumo en niños que están en su etapa cerebral madurativa. Esto le produjo que ordenara su captura internacional por el juez Ollarvide, ya que él cuenta justo que si se hubiese quedado un día más, lo agarraban acá, pero acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, pudo sortear este obstáculo. A su vez, me parece muy interesante, manifiesta que sería despenalizar lo que se conoce como delito sin víctima, es decir, una conducta tipificada que no tiene una víctima real y tangible, como si lo son los homicidios, las estafas, los robos, los delitos contra la integridad sexual, etc. Es un delito de peligro abstracto que se cumple sin necesidad de acreditar que se haya producido un verdadero daño. Como tal, no admite, como en los demás delitos, la graduación de responsabilidad que se sigue entre autores, cómplices, encubridores y entre hecho consumado o tentativa. No es posible concebir una sociedad libre en la cual existan delitos sin víctimas. Considerar el consumo, la tenencia o cualquier eslabón de la cadena de comercialización como un delito supone un juicio moral por parte del Estado que se convierte, entre comillas, en el árbitro moral de los ciudadanos. Muchos hablan de que en estos momentos en donde se está dando en muchos países la despenalización de la marihuana y de ciertas drogas, que es un experimento. Y Escotado afirma con razón que el experimento no es la despenalización, sino que el experimento es la prohibición, ya que llevamos más de 100 años de guerra contra las drogas y que esta ha sido un fracaso y que es una guerra contra la condición humana. Y el miedo en cuanto al aumento del consumo, si se despenaliza, él afirma que no puede afirmar si va a aumentar, si va a disminuir, e incluso la literatura en general está dividida con respecto a este tema. Y bueno, para terminar, lo que dice que lo que causa la muerte en los individuos no es la droga, sino la adulteración y la propia ignorancia. Y dice que las drogas no son incondicionalmente buenas ni incondicionalmente malas. Así que bueno, con eso los dejo y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Jimena. Muy interesante lo que dijiste y gracias también por respetar los tiempos. Bien,
Ahora que ya escuchamos a nuestros participantes, vamos a abrir la parte del conversatorio. Para participar, les voy a pedir si pueden escribir las preguntas en el chat o bien levantar la mano en el Zoom. Bien, ya hay una pregunta, sí, que voy a proceder a leer. La hace Gustav hacia Thor y dice: ¿la secesión política sigue siendo una retórica? Estaba leyendo la pregunta hace unos segundos y no termino de entender la... No la termino de entender. La secesión política si sigue siendo una retórica. Si una retórica por parte de Antonio Escotado es una pregunta en general, no la entiendo, no la termino de entender. Bien, vamos a seguir con la pregunta de Alberto Medina Méndez, que dice, mientras esperamos que Gustav si puede aclare, ¿no es cierto? Alberto dice, tengo una pregunta. ¿Se sabe qué opina Escotado en países donde está regulado el consumo de drogas como Países Bajos? Puede responder cualquiera de los dos. Como prefieras. Todo tuyo, Jimena, es tu ámbito. Bueno, primero el tema de los Países Bajos, explico para el que no lo sabe, está permitida la venta de marihuana y hashish y de algunos hongos psilicibinos en coffee shops únicamente. Lo que eso sería que está abierta la puerta de salida, la puerta de salida y no la de, perdón, la entrada y no la de salida. Es decir, estamos permitiendo que se venda, pero no podemos permitir que se produzca ni que se fabrique. Entonces habría una contradicción en términos en decir, bueno, yo lo puedo vender, pero no lo puedo ni producir, ni fabricar, ni distribuir. Él está a favor de que pueda venderse, que se pueda consumir. Él, mientras más libre sea y no esté, como siempre dicen, no esté legalizado, sino que no esté prohibido. Él insiste mucho en esto, en que no esté prohibido. Escotado está a favor. Sí está completamente en contra de la experiencia uruguaya, en donde dice que el THC es donde se vende marihuana con THC muy bajo, muy caro, y que no hace que no le quite el negocio al narcotráfico y no permita que los consumidores puedan elegir qué tipo de droga consumir, especialmente si uno lo quiere usar de manera medicinal. No sé si responde a la pregunta. Muchas gracias, Jimena. Muy clara tu respuesta. Ahí Gustav aclaró su pregunta y dijo en general. Perdón por desviarme. Thor, ¿le querés contestar? A ver, entonces, la secesión política sigue siendo una retórica. Secesión, la separación, en general. Desde el punto de vista de Escotado, yo creo él lo tiene bastante definido. Él entra en todas sus obras y lo especifica ya desde el principio, sin una tesis previa. Su trabajo es básicamente una investigación profunda, yendo hasta los principios absolutos de los conocimientos de cada uno de los componentes por ejemplo, en el caso del comercio. De hecho, él termina declarándose un absoluto liberal a partir de su propia investigación. Él va construyendo, cuando arranca con su trabajo, no tenía previsto hacer 3 volúmenes. Se convierten en 3 volúmenes porque sigue aprendiendo y porque sigue encontrando cosas que cada vez le permiten afianzar más lo que está viendo, pero no con una teoría preconcebida. Es una investigación clara y abierta, que incluso la va corrigiendo en ediciones posteriores, porque él, en su forma de escribir,
tiene una responsabilidad muy importante sobre lo que entrega y va corrigiendo cada uno de sus trabajos muchas veces, incluso en siguientes ediciones. No estoy muy seguro de haber respondido bien la pregunta, ni siquiera estoy seguro de haberla terminado de entender, perdón, pero eh, cualquier cosa estoy acá. Está bien, muchas gracias, Thor. En todo caso, usted puede reformular de vuelta, no hay problema. Miguel Morra dice, sin lugar a dudas, la no penalización del consumo es lo válido como derecho natural. ¿Se puede pensar en una venta del tipo cigarrillos o alcohol? Yo creo que básicamente a eso es a lo que apunta Escota. A ver, él menciona de manera contundente que el problema con las drogas arranca en 1914, arranca con la prohibición que impone el gobierno americano sobre la comercialización, y esto se convierte en una campaña a nivel mundial. Eh, los Estados Unidos llevan esto en colaboración notable con, con los soviéticos en su momento, en colaboración con muchos países del mundo, pero sobre un elemento que ha convivido con la humanidad desde hace más de 4.000 años. Eh, es más, él está más que convencido por sus estudios que lo cierto es que lo más posible es que el hashish, las drogas, el opio particularmente, haya sido previo a los primeros alcoholes. La droga del alcohol es posterior inclusive a esos químicos naturales que, que han sido tan perseguidos. Ese es el punto. La referencia que hace Antonio a esto es: la despenalización es el único método para que esto deje de ser un problema. Básicamente así. Y permitir que cada uno, o eventualmente alguien, se profesionalice en su producción, que la venta sea libre, que cada uno compre como cualquier otro elemento. Y ciertamente él da a saber, él ha experimentado con diferentes tipos de alcoholes, no solamente con el alcohol etílico. Cuando se trata de experimentar, ha ido profundo, ha ido a situaciones muy, muy conflictivas. Uno se pone a mirar sus trabajos y dice, estaba loco. Ciertamente se dio con un caño para ver qué es lo que producía. O sea, lo que tiene de magno en su trabajo, lo que tiene de inmenso el trabajo de la historia general de las drogas que hace Antonio Escotado, es que él no trabaja simplemente con una teoría, con lo que se supone que debería. No, él probó y te explica qué es lo que le sucede. Y seamos sinceros, lo ves a los 80 años, que no para de fumar porque fuma tabaco, y lo ves, perdón, lo veo entero, ¿entendés? O sea, está achacado, ciertamente, pero sigue teniendo esa brillantez, esa capacidad, esa memoria impresionante y esa seducción que yo recalco muchísimo que tiene él para dirigirse y para hablar. Eso lo ha convertido, y lo voy a reiterar porque deberíamos todos tener la opción de conocerlo a Escotado a partir de YouTube, de sus entrevistas y de su sitio web, que entre otras cosas se lo maneja su propio hijo, Jorge Escotado, que es un gran emprendedor en el ambiente de Internet, y se van a dar cuenta que una de las bases de lo que utilizó toda la vida, no solamente para, ha sido un gran conquistador de mujeres, la ha pasado muy bien, es un seductor a partir del manejo de su voz, particularmente, como se nota fácilmente. Pero la voz no sería nada si no fuera con la erudición y la sapiencia que trae Antonio Escotado. Eso. Gracias, Thor. Jimena, ¿alguna aporte a la pregunta? Si querés te la repito.
Sí, por favor. Dale. La misma que contestó Thor, sin lugar a dudas, la no penalización del consumo es lo válido como derecho natural. ¿Se puede pensar en una venta del tipo cigarrillos o alcohol? Sí, y yo me gustaría agregar cuando hablamos de alcohol y cigarrillos, que son productos que tienen lo que llaman sin tax, como impuesto a pecado, que hace que aumente su precio, obviamente para recaudar, lo que haría que no baje tanto el precio de la droga al nivel necesario como para combatir el narcotráfico. Pero sí estoy completamente de acuerdo con Thor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Eric Acosta, que dice, ¿cuál es la diferencia entre la despenalización y la legalidad de las drogas? Bueno, despenalización y legalización, supongo que habrá querido decir. En realidad depende del autor que uno tome. Yo hice mi tesis de maestría sobre la legalización de las drogas, pero tomando el concepto que usa Escotado, por ejemplo. O sea, el tema de que sea un mercado libre en el cual el Estado no esté interfiriendo en su venta, en su producción, en cuánto se puede consumir, en cuánto puede ser la tenencia. En cambio, la legalización, el Estado estaría regulando todo esto, como está pasando, por ejemplo, en Uruguay, como estaría por pasar ahora en Argentina con el cannabis medicinal e industrial. Escotado lo que dice, creo que me olvidé decirlo, es que el que va a empezar con la desprohibición, como le gusta llamarlo a él, es Estados Unidos por su espíritu emprendedor. Y creo que va mucho en línea con su pensamiento liberal, que todavía ve a Estados Unidos como ese país emprendedor que lleva la libertad adelante. Pero la diferencia entre las dos sería esa, una está completamente desregulada, dejada libre al mercado, y la otra más regulada por el Estado. Muchísimas gracias. ¿Thor? A ver, si tomamos referencia de lo que son nuestras líneas de pensamiento liberal, entendamos lo simple. Legalizar significa que el Estado meta la cuchara. Y se ríe Miguel. Es así. En el momento en que mete la cuchara el Estado, se arruina todo. Y va a dejar de ser simplemente un libre comercio para convertirse en algo con una carga impositiva importante, donde nuevamente los precios van a saltar y donde va a haber nuevamente un mercado negro y donde en ningún momento va a dejar de existir la mafia y eh, todo lo que significa el narcotráfico, porque con legalizarlo, lo que haces es darle un pedazo al Estado, ¿ok? Estás compartiendo el negocio por el lado, entre comillas, correcto al Estado, pero si no querés pagar ese fangote de guita, a ver, yo no recuerdo en este momento, porque dejé de fumar hace mucho tiempo, antes me molestaba un poquito más el tema y lo tenía más presente, pero no recuerdo en este momento cuál es la carga impositiva que lleva un cigarrillo, un paquete de cigarrillos. 60. 60, ok, 60%. A eso le llamaba sin tax. Ok, perfecto. 60%. Imagínate, si vos vas a conseguir el mismo producto 60% menos, ¿va a dejar de existir el mercado negro? No. Legalizar no significa que deje de haber narcotráfico, no significa que deje de haber mafias, significa que simplemente le vas a estar regalando un pedazo o regalando o que el mercado se arruina al momento en que el Estado mete la uña, mete la cuchara. Es así de simple. Ese es el punto. Sí, para lo único que tendría que estaría el Estado, según Escotado, es para los controles de calidad, como con cualquier sustancia, que no estén vendiendo nada adulterado. Correcto. Correcto, pero no para ponerle impuestos, que sería lo que le encantaría hacer, lo que le encantaría hacer lo que le encantaría hacer a un gobierno como el nuestro. Sí. Bien, muchas gracias a ambos. Fer pregunta, Jimena, si realizamos el aborto porque la madre acuda de manera ilegal poniendo en riesgo su vida, ¿no sería coherente legalizar el consumo de drogas aún suponiendo que fueran intrínsecamente malas?
No sé por qué estamos comparando el aborto con las drogas, pero yo creo que y acá ya es mi posición personal, porque no sé qué opinas con todo el aborto realmente, pero sí en el aborto hay el derecho de otra persona. No diciendo si estoy a favor o en contra de que sea legal o no punible, está el derecho de otra persona. Por más que uno esté de acuerdo con que eso pueda ser legal, el consumo de drogas me afecta a mí y únicamente a mi salud. No afecta a la salud de nadie más que a mí misma. No hay como se dice, no hay una externalidad negativa para mi hijo, para mi bebé, si se quiere. En el aborto lo hay, por más que estemos a favor de legalizarlo. Pero eso, Escotado, no sé, no lo escuché hablar del aborto, honestamente. Bien. Enrique Arduino está levantando la mano. Por favor, Enrique, activa tu micrófono. Gracias, Luciana. Muy buenas tardes para todos. Gracias a los expositores. Contestándole a Gustav el tema de la secesión política que había preguntado. Primero, habría que aclarar que en el contexto actual de Europa, Escotado no es un comunista ni es un socialista. Está más considerado como un antisistema, ¿sí? Él va contra el sistema sin querer decir que es de Podemos o alguno de esos partidos raros que aparecieron últimamente en España. Él tiene una... en vista a la ciencia política, él tiene una definición muy, pero muy clara con el tema de la secesión política, que dice que el que se quiere, el secesionista, se rige y es parte de las leyes del Estado del cual se quiere secesionar. Por lo tanto, como la teoría de la ciencia política dice que el único que puede ejercer legítimamente la fuerza es el Estado que está actualmente gobernando, ¿sí? Esto apareció, lo que él empezó a tratar este tema fue a partir del 2012 más o menos, alcanzó el máximo en un clímax en el 2017 con el tema de la secesión de Cataluña. Él estaba totalmente en contra por este principio y legitimaba el uso de la fuerza por España para reprimir, pero no el uso de la fuerza por Cataluña para defenderse o imponer la secesión. Mi opinión personal, teniendo en cuenta que está muy influida, porque yo soy independentista catalán y descendiente de catalanes, es que esas teorías de ciencia política están totalmente desubicadas ya en esta época. Ha cambiado el mundo. Y si es por eso, Serbia hubiese mantenido a Croacia, hubiese mantenido a Kosovo, hubiese mantenido a Montenegro después de la disolución de la Yugoslavia que conocíamos, y sin embargo, ambas partes, tanto Serbia como los secesionistas, utilizaron la fuerza. Esto es más allá de la opinión de Escotado, que, como les digo, empezó a tratarla muy fuerte en el 2012 y en el 2017 la planteó abiertamente luego de la brutal represión que hizo España en el 1 de octubre del 2017 contra Cataluña. Eso es todo, gracias. Gracias, Enrique. ¿Algún aporte que quieran hacer nuestros oradores con respecto al comentario de Arduino? Yo por mi lado, muchísimas gracias Enrique por cubrirme las espaldas. Estaba
totalmente anulado yo en ese tema. Gracias. Gracias, Thor. Jimena. La verdad, interesantísimo lo que cuentan sobre el tema de la secesión. Son temas, yo estoy más enfocada en otros temas quizás en mi vida y no conozco tanto y es súper interesante. Bien, genial. En vistas de que no hay más preguntas, quiero entender, puedo estar equivocada, le voy a dar a los oradores un tiempito para que hagan una conclusión final si desean, ¿sí? Y después nos vamos a ir despidiendo. No sé si alguno quiere empezar. Yo voy a convocar a todos los que están acá, si alguno no lo conoce a Escotado a partir de sus apariciones en Internet, que tienen que aprovecharlas, o si no conocen algo de su obra, que si bien es nutrida y muy, muy interesante, muy variada en cuanto a temas, vuelvo a repetir, esta última obra magna que le llevó 15 años de trabajo es importantísima para todos nosotros que nos consideramos liberales. Él toma esta posición, la que nosotros respetamos, desde el lado contrario, totalmente desde el lado contrario del espectro, y lo recorre de punta a punta para darse cuenta de que vivió más de la mitad de su vida equivocado. ¿Ok? Algo en lo cual debo admitir, yo también, no es que más de la mitad de mi vida, no doy por cierto, pero me siento muy identificado con el Escota porque yo también decía cuando mis 20 años, soy demócrata de izquierda y centro izquierda, un pavo. Hasta obviamente llegó el momento en que crecí y me di cuenta que la vida es otra cosa y que la realidad pasa por otro lado. Recorrer ese mismo camino de la mano del Escota es realmente muy divertido, por cierto, y si no les da la gana leer o les aburre un poco, encuéntrenlo a Escotado en internet. Hay muchísimo material de él y les va a resultar realmente atrapante, realmente atrapante. Y hay que aprovecharlo porque todavía tiene, calculo, 1, 2, 3, 4 años más, no sabemos, puede llegar muy lejos este hombre. Por sobre todo, muchas gracias. Gracias, Jimena, por haber compartido el espacio conmigo. Gracias al Club de la Libertad por darme esta posibilidad. Gracias, Luciana, por habernos contenido. Y bueno, para cuando dispongan, aquí estamos. Muchas gracias, Thor. Jimena. Sí, bueno, coincido que es un estudioso de la vida. Este hombre, a mí no me pasó como a Thor de convertirme en comunista o tener que hacer el trayecto hacia el liberalismo. Yo soy liberal desde muy chiquita, pero sí recomiendo mucho, fuertemente, su historia, su libro de historia general de las drogas. Es fantástico, cuenta cómo fue descubierta cada droga, cuáles eran sus usos, la planta de la coca, bueno, todo, hasta que llegaron las primeras prohibiciones, cuáles fueron las guerras del opio, la manera en la que se dio y cómo llegamos al estado en el que estamos ahora, del cual podemos salir tras 100 años de fracaso rotundo, en el cual, bueno, es una lucha que yo vengo dando desde que tengo 18 años, en el cual mueren víctimas invisibles todos los santos días y no la vemos. Y no estamos levantando esa bandera como liberales que somos, no estamos levantando la bandera de tenemos que despenalizar las drogas, que para mí es un tema fundamental, y él lo hace y de manera espectacular. Así que muchísimas gracias, Luciana, muchas gracias, Thor, y muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Jimena. Bien, ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes,
La Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de Jimena y Tor. ¿Tor, querés decir algo? Sí, fui pavo, pero no tan pavo. O sea, no llegué a vivir una vida de comunista en ningún momento. No hice todo el trayecto. Hice una aclaración mínima nada más. Yo fui alfonsinista en su momento. O sea, entendía que la centroizquierda era una posición aceptable. Yo me crié, mis padres fueron radicales, vengo de ahí. Tampoco salgo del comunismo. O sea, no. Está bien, Tor. Te perdonamos esta vez. Bien. Ahora sí, cerramos otro evento y los invitamos al próximo homenaje donde se va a conversar sobre el panel independentista Estados Unidos y Argentina el 10 de julio por esta misma plataforma a las 18 horas. Los esperamos y muchas gracias por vernos. Muchas gracias.